Escucha, alma, que estás dormida, porque hoy el cielo grita una verdad urgente. Oír no es lo mismo que escuchar. Hay multitudes llenando templos, reproduciendo predicaciones, subrayando sus Biblias, pero con corazones endurecidos, fríos, distraídos. Jesús lo sabía. Él no se impresionaba por las multitudes que lo seguían. Él miraba el corazón, no el ruido exterior, porque muchos lo seguían, sí, pero pocos lo entendían. ¿De qué sirve tener oídos si no se percibe con el espíritu? ¿De qué sirve una Biblia abierta si el alma está cerrada? Hay personas que oyen una predicación, pero al salir siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no escucharon con el espíritu. Solo oyeron ruido, palabras, emociones pasajeras, pero no hubo transformación, no hubo convicción, no hubo quiebre del alma. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, tienen Biblias en las manos, himnarios en los labios, pero el corazón está en otra parte. Piensan en negocios, en placeres, en redes sociales, en lo que van a almorzar, pero no en lo que Dios está diciendo. Hay una sordera espiritual que ha invadido al pueblo de Dios. Y el cielo está buscando a los que tienen oídos espirituales, no solo oídos físicos. Escucha bien, hay un velo que impide que muchos vean, que muchos escuchen. Ese velo no es de carne ni de hueso. Es un velo del alma, de la soberbia, de la religiosidad, del pecado escondido. Y ese velo solo se rompe cuando el corazón se rinde por completo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sabe por qué muchos no entienden las cosas del Espíritu? Porque siguen pensando como el mundo. No han nacido de nuevo, no han sido quebrantados, no han pasado por el altar, y mientras el corazón no se humille, el oído seguirá cerrado a la voz del cielo. Despierta tú que duermes. El Espíritu de Dios está hablando. Pero si no tienes el oído afinado, pasarás por alto lo que podría haber cambiado tu eternidad. Y es aquí, justo aquí, donde Jesús comienza a hablar en parábolas. Porque el mensaje del reino no es para el curioso ni para el religioso, es para el que discierne con el alma. Y eso nos lleva a una verdad profunda. La palabra revelada solo se entrega a los que están despiertos. La palabra revelada no es para todos. No porque Dios la esconda por capricho, sino porque el corazón dormido no está listo para recibirla. Jesús hablaba sí, pero hablaba en parábolas, no para confundir, sino para revelar el estado real del corazón. A los despiertos les abría los ojos, a los indiferentes los dejaba en su neblina. ¿Sabes por qué? Porque el reino no se entrega al negligente, sino al hambriento. Después de decir, el que tiene oídos para oír, oiga, Jesús no explicó nada hasta que los discípulos en secreto le preguntaron. Ellos no se conformaron con la superficie. Ellos querían la esencia, querían la revelación. Y fue a ellos que Él dijo lo que está escrito en Lucas 8, versículo 10. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas. Ahí está la clave. Hay una diferencia entre oír una historia y recibir un misterio. Una diferencia entre asistir a una reunión y tener un encuentro. La parábola es una puerta, pero solo se abre para los que tocan con insistencia. ¿Cuántas veces has escuchado una predicación que parecía sencilla y después, solo en tu cuarto, el Espíritu comenzó a mostrarte lo profundo? ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde Dios revela los misterios, en la intimidad, en la búsqueda, en el clamor de los que no se conforman. Pero para eso hay que despertar, hay que dejar de ser espectador y volverse buscador. Efesios 5, versículo 14 lo grita como un trueno para esta generación. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos
y te alumbrará Cristo. Despiértate, iglesia dormida. Despiértate, creyente frío, porque si no te despiertas pasarás por alto los misterios que Dios está revelando en esta hora final. Mira bien esto. No se trata solo de aprender, se trata de discernir. El conocimiento llena la cabeza, pero la revelación transforma el alma. Y esa revelación no viene por métodos humanos, sino por la obra del Espíritu en un corazón encendido. Por eso, cada vez que Jesús terminaba de hablar en parábolas, dejaba una pausa para ver quién reaccionaba, quién se movía, quién preguntaba, quién tenía hambre. Y te pregunto, ¿eres tú de los que se quedan en la superficie o de los que se lanzan al fondo del pozo buscando el agua viva? Porque a los despiertos Dios les entrega más. A los que se sacuden del letargo Dios les da llaves, mapas, misterios que otros no verán jamás. Y es ahí donde el siguiente paso se vuelve inevitable. Porque una vez que despiertas, no puedes quedarte quieto. El oído espiritual que ha sido abierto necesita una cosa más: obediencia. Despierta el que escucha. Pero también actúa, porque hay muchos que oyen la revelación, se emocionan con la palabra, tiemblan bajo la unción, pero cuando termina el culto vuelven a vivir como si Dios no hubiera hablado. ¿De qué sirve entender los misterios del reino si no obedeces al Rey? ¿De qué sirve tener oídos espirituales si no caminas con dirección espiritual? El oído espiritual no se mantiene abierto solo con conocimiento, se mantiene vivo con obediencia. Sí, la obediencia es el aceite que mantiene encendida la lámpara del discernimiento. Muchos quieren escuchar a Dios en lo profundo, pero siguen desobedeciendo en lo básico. Siguen actuando con orgullo, con doble vida, con tibieza, y luego preguntan por qué ya no sienten la voz del Espíritu. Porque el oído se atrofia cuando no hay obediencia. Lo dijo Santiago, con una claridad que atraviesa el alma como espada, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Qué peligro tan grande es este! Hay una generación que se engaña a sí misma porque cree que por oír está cambiando. Pero no basta con aplaudir la palabra, hay que vivirla. No basta con emocionarse, hay que someterse. Dios no está buscando oyentes pasivos. Él está levantando guerreros obedientes. Y la prueba de que has entendido una verdad espiritual no es tu emoción, es tu transformación. Como dijo Jesús en Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escucha esto: Cristo se manifiesta a los obedientes, no a los inteligentes, no a los que tienen buena retórica, a los que guardan sus mandamientos. A los que hacen lo que Él dice, aunque cueste, aunque duela, aunque el mundo se burle. ¿Quieres revelación fresca del cielo? ¿Quieres caminar en la unción y ver lo que otros no ven? Entonces afina tu oído con obediencia. El que obedece hoy, escucha mejor mañana, porque cada acto de sumisión abre una frecuencia más alta en el mundo espiritual. Sí, cada paso de obediencia te conecta más con la voluntad de Dios. Pero cuando no obedeces, tu oído comienza a cerrarse, tu discernimiento se adormece, la voz del Espíritu se vuelve lejana. Y entonces caes en lo más peligroso. Crees que estás bien porque sigues oyendo, pero ya no estás escuchando. Y eso es lo que está pasando en esta generación. Una generación llena de información, pero pobre en obediencia. Por eso el enemigo ha logrado algo sutil pero mortal, una sordera espiritual masiva. Y eso nos lleva a una verdad que duele, pero hay que predicarla con fuego. La sordera espiritual es la plaga que está matando a esta última generación. Hermanos, estamos frente a la plaga más peligrosa del siglo. La sordera espiritual no es una enfermedad del cuerpo, es del alma.
y ha contaminado iglesias enteras. Gente con Biblias en las manos, con prédicas en sus celulares, con transmisiones en vivo a cada hora, pero sus oídos están apagados, sus almas están llenas de ruido, pero vacías de dirección. ¿Dónde están los que oyen al Espíritu? ¿Dónde están los que lloran cuando Dios habla? ¿Dónde están los que tiemblan ante la palabra? Porque lo que estamos viendo hoy no es hambre de Dios, es entretenimiento religioso. Y mientras hay música, luces, pantallas y palabras suaves, el cielo está hablando fuerte, pero nadie escucha. Lo dijo Pablo con voz profética, anunciando lo que hoy se cumple ante nuestros ojos, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ese tiempo ha llegado. No quieren sana doctrina, quieren palabras cómodas, quieren sermones que los hagan sentir bien pero que no los confronten, quieren promesas sin arrepentimiento, quieren bendición sin santidad. Y entonces se cumple también lo que dijo el profeta en Jeremías 5, versículo 21. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Qué terrible diagnóstico. Un pueblo con apariencia de fe, pero sin sensibilidad espiritual. Caminan como si todo estuviera bien, pero Dios ya no les habla porque dejaron de escuchar hace tiempo. Se volvieron insensibles a la voz del cielo. Hermano, hermana, despierta. No puedes seguir con los oídos cerrados mientras el cielo te grita verdades eternas. Esta no es una época para distraídos, es una hora profética, decisiva, peligrosa. El Espíritu Santo está clamando, está tocando, está intercediendo, pero hay que tener el oído afinado para oírlo. La sordera espiritual no llega de golpe, es progresiva. Comienza cuando ignoras una corrección, luego justificas tu desobediencia, después te acostumbras a vivir sin oír y finalmente el corazón se endurece y la palabra ya no penetra. Eso es lo que está matando a esta generación. No es falta de recursos, es falta de sensibilidad. Y si no se despiertan ahora, si no se arrepienten hoy, muchos se perderán en medio de un cristianismo artificial, vacío, sin dirección. Porque cuando dejas de oír a Dios, terminas siguiendo tus propios deseos, tus emociones o peor aún, las mentiras del diablo. Pero hay esperanza, porque aunque esta generación esté sorda, el Espíritu todavía habla, todavía llama. Todavía busca a uno, a una que diga, aquí estoy, Señor, háblame que tu siervo oye. Y eso nos lleva al próximo punto. El Espíritu habla hoy, pero pocos escuchan. Escucha, iglesia, el Espíritu Santo aún está hablando, pero el problema no es que Dios haya guardado silencio, es que el hombre ha cerrado sus oídos. El cielo no ha dejado de enviar mensajes, el Espíritu no ha dejado de susurrar. La voz de Dios sigue fluyendo como un río. Pero ¿quién está escuchando? ¿Quién se ha apartado del ruido para oír lo que el Espíritu dice? El Espíritu aún llama, aún guía, aún corrige, aún convence de pecado. Pero esta generación se ha vuelto tan ocupada, tan acelerada, tan saturada de distracciones, que ha perdido la capacidad de detenerse a escuchar la voz del cielo. Se han acostumbrado al silencio espiritual, pero no porque el cielo esté callado, sino porque el alma está dormida. Y mientras esto ocurre, lo que el apóstol Pablo profetizó se sigue cumpliendo ante nuestros ojos. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo ves? El Espíritu lo dice claramente. No está murmurando, no está insinuando. Lo está declarando con firmeza. Pero ¿quién tiene el oído limpio para discernirlo?
Muchos están tan contaminados con entretenimiento, religiosidad y carne que ya no pueden distinguir entre la voz de Dios y las voces del mundo. Y por eso una y otra vez el Espíritu clama desde lo alto en Apocalipsis 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta? No es una invitación general, es un llamado específico, el que tiene oído. Porque no todos lo tienen, no todos están dispuestos, no todos están alineados. Solo los que han sido quebrantados, solo los que han pasado por el altar, solo los que han renunciado a su orgullo, a su vanidad, a su pecado escondido y han rendido el oído a la dirección del cielo. Escúchame bien, si tú no oyes al Espíritu Santo, o estás en pecado, o estás en distracción, o estás endurecido, porque Dios no ha cambiado, el Espíritu no se ha ido, Él sigue hablando, Él sigue revelando, Él sigue preparando a su pueblo, pero solo los sensibles lo perciben, solo los vigilantes lo entienden, solo los rendidos lo obedecen. Y por eso, iglesia, hay algo que debes saber: si no hay obediencia, no hay revelación. Si no hay sumisión, no hay comunión. Si no hay santidad, no hay dirección. Porque al Espíritu no se le trata como espectador, se le sigue como Señor. Y ese es el secreto que muchos han olvidado. Quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a seguirle. Quieren dirección, pero no obediencia. Y eso no funciona en el reino, porque hay una ley inquebrantable en lo espiritual. La obediencia abre puertas de revelación. ¡Oh, gloria a Dios! Porque cuando el alma se rinde y el oído se afina, entonces viene algo glorioso. La revelación del cielo se desata. Dios no reparte sus secretos a los curiosos, ni entrega sus misterios a los tibios. Los tesoros del reino no se lanzan a la superficie, se revelan a los que bajan al lugar del quebranto, a los que oyen y obedecen. ¿Quieres ver lo que otros no ven? ¿Quieres caminar con dirección precisa en medio del caos? ¿Quieres oír la voz del Espíritu en medio del ruido del mundo? Entonces hay una clave profética. La obediencia abre las puertas de la revelación. Cada vez que tú obedeces una instrucción divina, se te entrega una llave más. Cada paso de sumisión rompe un velo más. Cada decisión de santidad afina tu oído y alumbra tu camino. No se trata solo de recibir información bíblica, se trata de caminar en luz. Como dice la Escritura en Proverbios 11, versículo 28, a los rectos les es dada la luz. ¿Lo ves? La luz es dada, no se compra, no se estudia, se entrega a los rectos, a los que caminan en verdad, a los que, aunque no entienden todo, dicen: Señor, si tú lo dijiste, yo lo haré. Porque el obediente no siempre tiene claridad, pero siempre tiene dirección. Y esa dirección viene con una promesa poderosa que está escrita en Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Dios mismo promete enseñarte. No te dejará caminar a ciegas. No te soltará en medio de la tormenta. Si tú obedeces, Él te guiará. Si tú caminas en rectitud, Él te hablará. No a través de voces humanas, sino directamente desde el trono. Pero escucha bien, el que no obedece se estanca, se queda con la revelación vieja. El maná de ayer ya no alimenta el alma de hoy. La luz de hace 5 años ya no alumbra el camino de esta hora. Dios tiene palabra fresca para los que caminan en obediencia presente. No importa cuántos versículos te sepas, si no caminas bajo la luz, vivirás en confusión. Por eso tantos están desorientados. Tienen Biblia, pero no dirección. Tienen doctrina, pero no discernimiento, porque la obediencia no es opcional.
es la llave que activa la revelación. Es la señal de que has entendido, porque el que obedece demuestra que ha oído con fe. Y entonces, y solo entonces, el Espíritu empieza a mostrarte cosas que antes estaban ocultas. Caminas por sendas que otros no ven, oyes en medio del silencio, y tu fe crece como fuego encendido, porque ahora ves, oyes y avanzas en el Espíritu. Pero atención, iglesia, esto no es automático, esto tiene un precio, y no obedecer tiene consecuencias. Porque cuando el corazón rechaza la voz de Dios, el cielo deja de hablar y el alma queda expuesta a su propia destrucción. Por eso, antes de cerrar este mensaje, hay una advertencia final que arde en el corazón profético: no ignores la voz de Dios, porque cada vez que lo haces corres el riesgo de quedarte fuera del propósito eterno. Y ahora escucha bien, porque esto no es un mensaje más, es una advertencia del cielo. No estamos hablando de una sugerencia, no es un consejo, es un clamor divino. Jesús no repetía la frase: el que tiene oídos para oír, oiga por costumbre. Lo hacía como un grito urgente para despertar a los dormidos, para sacudir a los tibios, para rescatar a los que estaban a punto de perderse, porque el que no escucha se pierde. El que endurece su corazón, aunque se crea fuerte, se quiebra sin remedio. Porque cuando Dios habla y el hombre no responde, el juicio no tarda. La presencia se aparta y el alma queda en tinieblas, creyendo que camina en luz. Por eso Hebreos capítulo 3, versículo 15 lanza una trompeta profética sobre esta generación. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, hoy. Porque el que deja para después la obediencia termina sellando su condenación. Y no porque Dios lo rechace, sino porque Él mismo cerró su oído y apagó la voz del Espíritu. ¿Sabes qué es lo más terrible de todo? Que muchos están sentados en iglesias, oyendo semana tras semana, pero ya no escuchan nada. El Espíritu llama, pero no responden. El cielo toca, pero no abren. Y se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 20, cuando Jesús habla con voz de fuego a su iglesia tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Lo ves? Él sigue llamando. Aunque lo ignoraste ayer, aunque te dormiste el mes pasado, aunque apagaste al Espíritu 100 veces, si hoy oyes su voz y abres la puerta, Él entrará. Aleluya. Pero si no lo haces, el tiempo se te acabará. No puedes vivir ignorando a Dios y esperar que todo esté bien. Este es el llamado final. No es un juego. Es vida o muerte. Es cielo o infierno. Es obediencia o condenación. Porque cuando Dios llama, hay un momento para responder y ese momento es ahora. Levanta tu oído espiritual. Sacúdete del letargo. Rompe con la tibieza. Arrepiéntete con lágrimas. Clama como nunca antes, porque el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu alma y tú no puedes quedarte indiferente. Este es el sonido profético de esta hora. El que tiene oídos para oír, oiga, porque ya no hay tiempo para entretenerse con religión vacía. El cielo está hablando, el juicio está cerca y solo los que oyen con el corazón serán librados en el día malo. Amén.